Hoy es el día del bautismo del Señor y hoy también es un día especial para nuestra familia porque nuestra sobrina Luna va a ser bautizada y recibida en la iglesia. Si escucharon con atención la lectura del inicio del Evangelio de San Marcos, recuerdan que Jesús se acercó a Juan, el que bautizaba, y Juan lo bautizó. Y eso es lo que se celebra hoy en la liturgia de la iglesia, el bautismo del Señor. Jesús pide ser bautizado y lo bautizan. Pero, como dirían en inglés, ¿por qué es eso importante? ¿Por qué merece eso una celebración especial? Porque en el bautismo de Jesús parece que algo sucedió que transformó a Jesús, por así decir. En el bautismo de Jesús, algo muy importante se descubrió o lo descubrió Jesús. Tan importante de que si usted se fija, a partir de ahí empieza Jesús a salir por las calles y los pueblos a anunciar el Evangelio, a anunciar su mensaje, a partir del bautismo. Lo que es más, si usted siguiera leyendo el Evangelio de San Marcos, inmediatamente después dice, y Jesús salió después predicando por ahí, el reino de Dios está cerca, etcétera, etcétera. Luego, algo especial sucede en el bautizo de Jesús, algo que hace que cambie drásticamente, que Él cambie drásticamente, que este campesino judío se convierta en una persona que aquí estamos 2000 años después hablando de Él y hablando por Él, por causa de Él. Algo sucede en ese bautizo que hace que Jesús esté dispuesto a dejarlo todo atrás, a estar dispuesto a lanzarse a anunciar lo que 2 años después le va a costar que lo asesinen. Si escuchamos bien, lo que Marcos nos dice es que Jesús vio y escuchó algo en ese bautizo de Él. Él descubrió algo en ese bautizo que hizo que cambiara drásticamente su vida hasta ese momento. Tan importante por las consecuencias que tuvo y tiene todavía. ¿Qué fue lo que descubrió? El Evangelio de Marcos nos lo cuenta a su manera, ¿no? Acuérdense de que él está escribiendo aproximadamente 50 años después que comienza la comunidad cristiana y está escribiendo en un idioma diferente, etcétera. Luego está escribiendo como se escribiría en su época. Nosotros quizás describiríamos lo que se nos dijo que sucedió de otras maneras, pero así es como Él es y hay que respetar como cada cual es. El Evangelio de Marcos nos dice de que Jesús vio que el cielo se abrió y que el Espíritu Santo bajó y aleteó por encima de Él y oyó que Dios le decía a Jesús, tú eres mi hijo, tú eres amado por mí, tú eres el elegido. Ok. Jesús descubrió algo que es sumamente importante no solamente para Jesús, sino para nosotros. Descubrió de qué se trataba ser Jesús. ¿Qué significaba ser Él? Significaba ser hijo, ser amado, ser elegido. Y darse cuenta de eso, de quién lo amaba, quién lo llamaba hijo, quién lo elegía, hace que drásticamente cambie su manera de ser. Jesús descubrió el valor de ser Él y también en ese descubrimiento descubrió cuál era su misión en la vida. Ese descubrimiento lo transformó, lo llevó a desafiar a mucha gente poderosa y mucha gente que se daba de religiosa. Ese descubrimiento lo llevó a darse cuenta de que lo que hacía falta era transformar el mundo. Que si Él y todos éramos hijos de Dios, éramos amados por Dios, éramos elegidos por Dios, no era para chuparnos el dedo,
sino para meter las manos en este mundo y cambiar este mundo según la voluntad de Dios. Cambiar este mundo según la voluntad de Dios. Hacer un mundo diferente donde no se diga que porque alguien haga una obra de caridad a una persona pobre, ¡ay, es un santo! No, que sea la pregunta, ¿y por qué hay pobres? ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué hay que hacer caridad? ¿Por qué es que hay injusticia? ¿Por qué hay que...? Y Jesús, si algo fue bocón. Ese sí que no se cayó la boca. Ese sí que no le tuvo miedo a hacer las preguntas que había que hacer, que todavía, desafortunadamente, tenemos que hacer. Todo lo que enseñó Jesús, todo lo que dijo e hizo, no es más que una explicación o una aplicación de lo que significa descubrir lo que es más importante. Que hay que construir un mundo de compasión y de justicia. Eso es un mundo donde Dios, que es compasión, reina, el reino de Dios. Solamente ahí está Dios, en la compasión. ¿Por qué? Porque Dios es compasión. Solamente ahí está Dios, donde hay justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justicia. No la justicia barata que se puede comprar en un tribunal, sino la justicia de verdad que cuando se ve en público es una manera de ser compasivo. Eso le costó la vida a Jesús y sigue siendo el mensaje central del cristianismo, a pesar de que muchos cristianos quisieran que el cristianismo fuera otra cosa, que fuera algo más tranquilo, más reconfortante, menos riesgoso, de rezar mucho. No, el cristianismo es de ensuciarse mucho las manos con la realidad de la vida diaria. Y el que quiere ser muy puro, ese servirá para otra cosa, pero para cristiano, ay no, por favor, huele a falsificación. El bautismo tiene que ver con el reino de Dios, porque lo que Jesús descubrió en su bautismo es que no vale para nada ninguna religión, a no ser que nosotros estemos construyendo un mundo según Dios. Y si entendemos a Dios como cristianos, este mundo no es como Dios quiere. Hay que hacer otro mundo, un mundo de justicia, un mundo de compasión, porque las dos no son sino dos caras de la misma moneda. El bautismo, el de Jesús como el nuestro, debe llevarnos a descubrir que lo que somos para Dios es lo que somos y nada más. Debe llevarnos a descubrir que lo único que vale y dura es la compasión. Debe llevarnos a descubrir que la justicia es la compasión vivida en público. Debe llevarnos a descubrir que la compasión no es simplemente un ideal moral o un modo de sabe Dios qué. Los cristianos decimos que la compasión es lo que Dios es. El ser de Dios es compasión. Construir un mundo según Dios, por lo tanto, es construir un mundo compasivo y justo. Y eso se hace metiendo las manos en la vida, zambulléndose en la vida y desafiando a quienes pretenden que ser bueno o ser cristiano no tiene nada que ver con la compasión o la justicia, sino con hacer favorcitos por los demás. Hacer lo que hizo Jesús es arriesgar la vida. Arriesgar la vida no por boberías, sino por lo único que vale, por la compasión, porque así es Dios. Parece que Jesús descubrió todo eso en su bautismo y eso le transformó la vida. Y supongo que nosotros que estamos aquí es porque alguna vez nos bautizaron. Y yo me pregunto para que nos preguntemos todos juntos, hemos ido descubriendo desde nuestro bautizo, cuando haya sido, ¿quiénes somos nosotros y de qué se trata nuestra vida según Dios?
De veras que hemos ido descubriendo que la lucha por la justicia o por un mundo más justo y más compasivo es lo central del cristianismo. De veras que hemos ido descubriendo que a Jesús lo asesinaron, no por hablar o por creer o por rezar, sino porque hizo compasión, porque hizo compasión. Porque hizo justicia cuando así lo exigía la compasión, por defender el derecho de otros a la dignidad y el respeto, por defender el derecho de los que las demás despreciaban porque no eran tan buenos como ellos, a la igualdad y a la inclusión, por defender el derecho de los pobres y de los despreciados. ¿Será que nos damos cuenta por qué mataron a Jesús? No por decir cositas bonitas, ni por consolarnos, sino por decir, usted quiere un mundo como Dios. Lo que hacemos aquí el domingo no tiene tanta importancia como lo que hacemos el resto de la semana en la calle. Cómo vivimos con los demás el resto de la semana en la calle, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Si ahí hay otros criterios que no son los criterios de compasión y justicia, olemos a fariseos. Olemos a fariseos. Y eso es ofensivo para un cristiano, o debería serlo. De nada valen 1000 sermones, ni los míos. De nada valen 1000 sermones, ni 1000 oraciones de domingo, ni 1000 eucaristías si durante la semana no construimos lo que decimos creer el domingo en la mañana. Nuestro bautismo, como el de Jesús, debe llevar al descubrimiento de lo arriesgado y peligroso que es ser cristiano. Porque es arriesgado vivir y actuar y construir justicia y compasión. Aunque eso signifique rezar menos y hablar menos y darse menos golpes de pecho. Esta fiesta de hoy nos recuerda el bautismo del Señor, recordándonos lo que significó ese bautismo para Él, pero también debería hacer que nos cuestione sobre lo que significa o debería significar nuestro bautismo para nosotros. Y simplemente preguntarnos constantemente al final de cada día, ¿yo he construido compasión y justicia hoy? ¿Yo lo he hecho? ¿Y cómo sé si lo hice? Fíjese. Si mañana declararan el Tribunal Supremo de Justicia o el Congreso o quien fuera, declarara ilegal ser cristiano, y si a usted lo agarran siendo cristiano, lo mandan a la pena capital, lo matan. Pregúntese, ¿a cuántos de nosotros no nos absolverían por falta de pruebas? ¿A cuántos no nos absolverían por falta de pruebas? ¿Usted quiere saber si en su día a día estás siendo cristiano? Pregúntese si lo condenarían por ello. En esta fiesta del bautismo del Señor también nosotros vamos a tener el gusto, el privilegio de bautizar a Luna, a nuestra sobrina. Hija y nieta y etcétera. Aquí está toda la familia. Bisnieta, etcétera. Nosotros, sus padrinos y toda su familia, nos comprometemos ante ustedes a enseñarle a ella la importancia enorme de luchar por la justicia y por un mundo compasivo y bueno para todos. Enseñarle a ella que más importante es vivir que hablar de la vida. Que más importante e indispensable es ser compasivo y bueno, porque eso es ser cristiano. Porque eso también significa lo que es ser humano, porque a fin de cuentas somos imágenes de Dios, que es compasión. Nos comprometemos con ella delante de ustedes y del ministro de la Iglesia, porque sabemos que si un día, como joven o como adulto,
ella llega a descubrir la importancia de su vida, llega a descubrir la importancia de ser ella y descubre la importancia de ser luchadora por lo que es justo y bueno, ese día, en esa lucha, ella va a descubrir a Dios. Porque en esa lucha es donde único está Dios. Así como hoy, en su bautismo, Dios le dice a Luna que ella es su amada, que ella es su hija, que ella es su elegida para luchar por la justicia y la compasión. Y que así sea.